Ah, Arco, la longitud de arco de la curva suave C, que está parametrizada por, no, que la curva suave C en el plano y en el espacio, que está dada por R de T, con T variando de A hasta B, que se recorre una vez conforme T crece desde A hasta B. Está dada por la integral que va de A hasta B del módulo de R' de T diferencial T. Un momento, De esta forma. una pregunta. ¿Qué Sí. quiere decir curva suave? Curva suave quiere decir que R' es continua y que R' de T es distinta del vector nulo para todo T perteneciente a... El intervalo que estamos analizando. ¿Y cómo es la función R, o específicamente cuál sería R'? R' es una función vectorial que se define en AB en Rn. Ajá, cualquiera. ¿O tiene alguna relación con R? tiene relación, profe. R' es la derivada. La derivada. Claro. R' es aquella función que tiene como componente las derivadas de las componentes correspondientes de R, por teorema. Y por definiciones de límites. Bien, esa era mi pregunta. La pregunta iba a ser, ¿esa es la definición de derivada? No. ¿El vector de las derivadas? Es por teorema. Claro. Por teorema. Entonces, hablamos de curva suave, hablamos de parametrización. Siga por donde quiera. Bueno, lo que hacemos es parametrizar una curva C, que es R de T con X de T y de T con T variable de A hasta B, y lo que vamos a hacer es una partición en el dominio AB, y eso va a inducir una partición en la curva suave C. Y vamos a obtener los puntos P0 hasta Pn. Una pregunta. Esa curva que usted ha dibujado ahí, tiene que cumplir los requisitos de existencia y unicidad, o sea, no puede haber dos puntos en el eje X que tengan el mismo punto en el eje Y, ¿verdad? No, profe. No. No, porque es función vectorial. Porque las gráficas de funciones vectoriales no deben coincidir con las gráficas de función. No, mal dicho. Las curvas no tienen que ser gráficas de funciones necesariamente. Excelente la palabra necesariamente, porque sí pueden serlo. ¿Está? Bien, excelente, sigamos. Bien. Partición lleva tilde, por favor. Entonces, bueno, para poder aproximar la longitud del segmento AB, lo que vamos a hacer es sumar los segmentos LK, y vamos a tomar el segmento LK que va desde PK-1 y PK, y vamos a aproximar su longitud por medio de esta relación que está dada por Pitágoras, y decimos que Observación. Nunca digan que suman segmentos, porque no se puede sumar. Nosotros sabemos sumar números. Sabemos sumar para la longitud. Sumamos longitudes de segmentos. La longitud de cada segmento, sí. Bien. Bien, como cada componente de R satisface cada una la hipótesis del teorema del valor medio, ¿qué dice el teorema del valor medio? Que si f es una función continua en el cerrado AB y es derivable en el abierto AB, entonces existe un C en AB abierto, tal que la derivada de f en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. Estas componentes lo cumplen. ¿Esos AB que me acaba de nombrar son el AB de la parametrización? No. No. Bien. En este caso serían el TK-1 TK, claro, el segmento entonces, LK. Bien. Claro, las componentes lo cumplen por ser R suave, entonces va a existir un TK' y un TK dos veces prima en el intervalo abierto TK-1 TK, tal que el delta X se puede expresar como XTK-1 menos XTK, que es igual a X' del TK asterisco por el delta TK, y el delta I', análogamente, vamos a llegar a que I' en TK doble asterisco por delta TK. Entonces, ¿por qué usa dos TK distintos? ¿Por qué usa un TK con un asterisco y un TK con doble asterisco? Porque aplicamos el teorema del valor medio para cada componente. Entonces, con cada componente obtenemos un punto distinto. Porque pueden coincidir, pero no distintas que no necesariamente. tienen por qué cumplirse en el mismo punto. Repítame, Victoria habló, ¿verdad?
Sí, porque las funciones x de t y de t son funciones distintas. Esa es la frase matadora. Es verdad que lo aplican a cada componente, pero la palabra función es la que implica la verdadera razón. Son funciones distintas. Componente X es una función y la componente Y es otra función común. Son funciones distintas, los puntos no tienen por qué coincidir. Excelente. ¿Cómo sabe usted que a la función X, a la primera función componente, le puede aplicar el teorema del valor medio? Porque como R es suave, como R es una curva suave, entonces, como dijimos anteriormente, R' es continua. Entonces, por el teorema de la continuidad, cada componente va a ser continua, y además, por el teorema de derivabilidad, si R es derivable, entonces sus componentes también van a ser derivables. Entonces ahí recién podemos aplicar el teorema del valor medio. ¿Y cómo hacemos con la continuidad en los extremos del intervalo? En el TK-1 y en el TK, porque necesitamos continuo en el cerrado, derivable en el abierto, ya lo tenemos. Sí. Y continuo en el cerrado. Es que, profe, en realidad nosotros estamos considerando un subintervalo del intervalo sobre cuál R' es continua. Exactamente. Es continua también en los extremos. ¿Está? Para todos, ¿no es cierto? No solo los chicos de este grupo, para todos, o alguien tiene alguna pregunta. Aprovecho a preguntarles a todos. ¿Están viendo cómo es la dinámica del diálogo? Lo que los profesores llamamos el ping-pong de preguntas y respuestas. No es vení que te voy a morder la yugular para hundirte. No, es ver si entendés todo lo que has escrito. ¿Se ve? El asunto o el detalle y por qué este tema resulta ser un tema matador es porque escriben lo mismo por ahí que ha escrito Evelyn. Nosotros esto lo vemos miles de veces. Preguntamos, ¿qué es una curva suave? No sale. Preguntamos, ¿por qué se puede aplicar el teorema del valor medio? No tienen ni la menor idea. ¿Por qué el TK y el TK doble estrella, el TK estrella y el TK doble estrella se llaman de forma diferente? No nos van a contestar. Chao. Tachale la doble generala, este tema no lo sabe. ¿Se entiende la dinámica del examen oral? El examen oral es muy dinámico porque dos personas pueden escribir exactamente lo mismo y responder de maneras opuestas. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir curva suave? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Por qué hiciste esto? Una pregunta que tengo guardada acá, por si acaso algo queda medio flojo, que la saco o no la saco, en función de si está para desaprobarlo, le tiramos una pregunta por si acaso, para ver si sale, es, si te corres a la otra parte del pizarrón, Evelyn, ahí la definición de longitud involucra una parametrización. O sea que la longitud de la curva depende no solo del lugar geométrico, sino también de cómo yo la parametrice. O sea, una curva parametrizada por una función R que ocupa este lugar geométrico y el mismo lugar geométrico parametrizado por otra función R, ¿pueden darme longitudes diferentes? No, si el punto inicial y el final es el mismo. ¿Por qué? Porque lo que me puede variar es la rapidez con la que se recorre, pero estamos calculando distancias. ¿Y qué es la rapidez? Curva. ¿Qué es la rapidez? El R'. No. El módulo. El módulo. El módulo, que es justamente lo que estamos integrando. Usted me dice, cambia la rapidez, y yo le digo, evidentemente va a cambiar la longitud. ¿O no? No, porque estamos parametrizando un lugar geométrico y ahí existen infinitas parametrizaciones posibles, por lo tanto es independiente de la parametrización que se haga. Bien la última frase, mal lo anterior. ¿Hay infinitas parametrizaciones posibles? Sí, pero no es por eso que, otra verdad, es independiente de la parametrización. No es independiente de la parametrización porque haya infinitas parametrizaciones. Es independiente de la parametrización porque por suerte es independiente de la parametrización. Y esa que es una expresión cortita, tonta, y que nosotros no demostramos, su demostración no es trivial.
es lo que justifica que podamos definir o calcular la longitud de arco basándonos en una parametrización y luego hacer un comentario que ahí no está hecho, o se puede poner como una nota, y si se fijan está escrito siempre como nota o observación. La longitud es independiente de la parametrización. O sea que viene otra persona, parametriza el mismo lugar geométrico de otra manera y va a obtener el mismo valor para la longitud. ¿Qué va a pasar para, creo que fue Victoria? Si bien el módulo de la rapidez puede cambiar incluso en todos los puntos, o en casi todos los puntos, en algunas partes va a crecer y en otras se va a achicar, de manera que el valor integral va a seguir siendo el mismo. Y profe, entonces la justificación es que simplemente es independiente de la parametrización y no decimos por qué. Porque no tenemos sabes el por qué nosotros. Bien. Exactamente. Simplemente decimos, es independiente de la parametrización, es una propiedad de esto y la vemos como observación y nosotros no lo demostramos. Bien, genial. Esa pavada también es una pregunta que se les puede hacer. Estábamos ya casi terminando, ¿no es cierto? Pobre Evelyn, pero los exámenes orales son así, interrumpidos. Bueno, luego aproximamos la longitud de arco. No alcanzo a ver, yo no sé si ustedes ven, pero se puede bajar un poquito más abajo, Eve. Ahí estamos. Genial. Bueno, aproximamos la longitud de arco de esta manera, que en realidad no es una suma de Riemann porque está evaluada en 2 puntos, pero cuando x' y y', como x' y y' son continuos y cuando la norma tiende a 0, entonces va a tender a la integral. Y vamos a llegar a la expresión que da en la definición. ¿Qué es la norma? Es la longitud de cada segmento que lo vamos achicando, o sea, lo vamos... La máxima. La máxima longitud de cada segmento. De la partición. A ver, ¿qué es la norma de la partición? Vamos de la nuevo. Máxima longitud de los segmentos determinados por la partición. La longitud del segmento más grande. ¿Me corre la cámara de nuevo para ver el dibujito que quedó arriba? Es la norma de la partición en el dominio del parámetro. A ver. ¿A dónde está Emilia, no? Sí. ¿A dónde vemos la norma de la partición? En la línea recta, en el dibujo de la izquierda, digamos. Muy bien. Entonces, en ese dibujo que usted ha hecho, ¿cuál parecería ser la norma de la partición si me la muestra con el dedo? Le voy a poner las palabras yo. Tendría que ser la longitud de ese último segmento, aparentemente, ¿no? Sí. La norma de la partición es la longitud de uno de los subsegmentos. ¿De cuál? Del más largo. La norma de la partición es la mayor de las longitudes de los subintervalitos en el intervalo dominio de los parámetros. Ahora, pregunto. Si la norma de la partición se afina, se hace cada vez más chiquitita, los subarcos en el otro gráfico, en el plano XY, ¿se achican? Sí. Claro, van a aparecer más segmentos. Sí, pero ¿no puede quedar uno grande? La longitud de los segmentos no es tan proporcional. Sí, no son la longitud de los proporcionales. segmentos ¿Puede pasar que quede uno largo todo el tiempo o necesariamente se van a ir achicando los subarcos? Se achican los subarcos. Se achican porque tienden a una sola imagen. ¿Por qué? O sea, un punto. Se achican. Profe, ¿no sería porque cada partición tomada en el dominio necesariamente va a inducir una en la imagen? Y por lo tanto, si achicamos la norma, van a aparecer más particiones, y si aparecen más particiones en el dominio, tienen que aparecer más en la imagen. Una partición claro. Es un picadillo. Aparecen más puntos si quieren, van a aparecer más puntos allá. De acuerdo. Claro. ¿Cómo me aseguran que los puntos en la curva se acercan entre sí? Por ser la curva suave. ¿Qué tiene que ver que sea la curva suave? Es así. Es continua. Respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es continua. ¿Y qué tiene que ver? Cuando Y que no se vuelve sobre sí misma tampoco.
¿Será algo Cuando toda la relacionado con la partición derivada? tendrá cero, mi imagen de la parametrización en la curva me va a dar un punto. O sea, hay muchos puntos. Profe, No me ¿puede gusta ser esa algo respuesta. relacionado? Muy ingenieril, es funcional, va a servir mucho en física, pero no es la verdadera razón matemática. Profe, ¿puede ser algo relacionado con que la derivada no vale cero? No, porque que la derivada sea cero es que el vector tangente se hace o no se hace vector nulo. Profe, Tiene que ver con que si miren los hubiese... componentes. La continuidad de la curva hace que cada componente sea continua. Entonces, x de t, que es la que me da las abscisas, los valores de las abscisas, cuando delta t tienda a 0, x de tk menos 1 y x de tk van a estar más próximos entre sí. Entonces, las abscisas de los puntos sobre la curva se acercan entre sí. ¿Está? Y lo mismo pasa con las ordenadas. Vale decir, los puntos en la curva se acercan entre sí. ¿Se entendió? La continuidad de R nos asegura que al achicarse delta t, se achican tanto delta x como delta y. Al tender a 0 la norma de la partición, los puntitos en la curva se acercan entre sí. ¿Se entendió? Sí. ¿Ven Sí, la relación? perfecto, ¿Ven la profe. dependencia? ¿Cómo? Sí, perfecto. Excelente la exposición de este tema, chicos. Alguien de afuera, alguno que no haya desarrollado o alguno que ha desarrollado el tema, ¿quieren hacer alguna pregunta con longitud de arco? Profe, a mí me quedó la duda. ¿Puedes poner el micrófono? A mí me quedó la duda de por qué podemos asegurar en los extremos cerrados de TK y TK. Bien, fíjate. Vos tenés tu largo intervalo AB, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Y acá adentro, en algún lado, está TK menos 1, TK. Por ahí. No veo una papa lo que les estoy mostrando. ¿Eh? Ahí, ¿algo así? Sí. Bien. Sí. Todas las propiedades que tenemos de la función x la tenemos en todo el intervalo AB. Es continua y derivable en todo el intervalo AB. Entonces, en el TK menos 1 TK es continua y derivable incluso en los extremos. Si es derivable en los extremos, es continua en los extremos, ¿está? Perfecto. Eso Es un pasa en intervalo todos los adentro de intervalos. AB. Gracias, profe. Estamos adentro, tenemos todo. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Cualquier otra pregunta sobre este tema? Profe, ¿qué efecto visible hay en cambiar la parametrización, ¿no? Para una misma curva? Me van a cambiar... Hay efectos muy, muy, muy notorios cuando se trata de la velocidad de un móvil, cuando se trata de cuando el t, el parámetro independiente, es el tiempo. Vos podés recorrer esta curva, que es y igual a x, con la parametrización tt, y vas con una rapidez constante, ¿verdad? Sí. O la podés parametrizar, por ejemplo, t cubo, y venís rapidísimo, te frenás cerca del origen y acelerás, y con aceleración no nula. O sea, lo que yo me pregunto es, para una misma partición del intervalo, lo que voy a tener es diferentes segmentos inducidos en la curva para diferentes... Sí. Bien. Lo cual, a la hora de calcular la longitud, va a dar lo mismo al final, ¿no es cierto? No va a afectar al final, Claro. pero sí en todos los cálculos intermedios. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Se pone en duda el hecho de que aclaramos que la curva tiene que ser plana o en el espacio? O sea, No. si a mí me preguntan por qué plana en el espacio y porque son los únicos dos dimensiones sobre las cuales se puede graficar una función a valores vectoriales. No, incorrecto. De todos modos, porque las funciones a valores vectoriales aparecen en espacios multidimensionales
con frecuencia, porque nosotros pensando en un móvil que se mueve, ahí trabajamos en el plano o en el espacio porque son nuestras dimensiones físicas. Pero con frecuencia uno trabaja con funciones vectoriales larguísimas, por ejemplo, en cálculo numérico. ¿Se acuerdan del método de, ¿cómo es que se llama esta porquería? Esperen que no me va a salir ya, el Alzheimer. Mínimos cuadrados. Sí. Cuando ustedes trabajan con mínimos cuadrados tienen puntitos provenientes de una experimentación y una curva que proponen, por ejemplo, una parábola, ¿no es cierto?, que tiene parámetros que deben determinar. Entonces arman un vector de error. Eso es una función vectorial, ¿no? Y es un vector. Tiene tantas componentes como puntos hayan tirado. Entonces, no son cosas irreales, ni son cosas imaginarias, abstractas, loquísimas. Abstractas son loquísimas también, pero ustedes ya trabajan con vectores de dimensiones enormes y no tienen ningún problema. No, claro, lo que yo me preguntaba es que el lugar geométrico, la gráfica, nosotros solo la sabemos hacer para R2 y R3. Porque después no graficamos. Hola, Berito. Bueno. Claro, como yo pensé, la curva era el lugar geométrico más la parametrización, dije, bueno, son los únicos dos espacios en los cuales podemos tener curva. Pero bueno, no sé, no sabía. Está bien, de todos modos, toda la teoría de curvas en realidad se desarrolla en RN y ustedes la pueden trabajar en el espacio que quieran y los conceptos van a ser los mismos. O sea, se puede hablar de longitudes de curvas multidimensionales, pasa que generalmente los ejemplos van a estar en R2 y en R3, sobre todo en esta materia. Después, si ustedes quieren llamarle curva a lo que aparezca en otra materia, y van a entender que es lo mismo, pero está en R4, en R5, en R28, en lo que corresponde, en R1000. Ah, bien. Si uno lo entiende en R2 y en R3, lo estira con facilidad, porque metes puntos suspensivos al medio, pero la idea es la misma, ¿no? Bien. Genial, profe, gracias. De nada. Vero, ¿me dejaste como co-host o me anulaste? A ver. Soy una pobre. Yo no toqué nada. Vos sos anfitrión con omisión. Claro. ¿Me haces co-host a mí? No, así, te hago Candela. host. Te hago ¿Por qué? host. No. Así me mandás a la salita cuando venga la Caro. Dale, como quieras. Pero... Lugar de chief. Bien, Zamora tiene una pregunta. Ah, me puse bien. Ok, me avisás cuando venga la Caro que yo estoy medio distraída. Dale. No son sumas de Riemann, Zamora, agarré el apellido nomás porque tenía todo tapado. No son sumas de Riemann porque las partes, uno forma una gran función, qué sé yo, raíz cuadrada de exponencial de no sé qué, más el coseno de no sé qué otro, uno va armando una gran función con otras funciones. Pero para que sea una suma de Riemann, todas esas funciones tienen que estar evaluadas en un mismo valor de la variable independiente. En cambio acá tiene alguna función que es la x' evaluada en t sub k estrella y la y' evaluada en t sub k doble estrella, que no tienen por qué ser el mismo punto de la variable independiente, del dominio de la variable independiente. Profe, y relacionado con eso, ¿cuál es la forma correcta de justificar que, a pesar de no ser una suma de Riemann, la continuidad? Bien. Si la continuidad de todas las funciones involucradas está garantizada, a pesar de no ser una suma de Riemann, en el límite también tiende al valor de la integral. Perfecto.